Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dentro del programa Regionales les damos la bienvenida y espero que disfruten esta charla que realmente es muy interesante. Ellos van a empezar a dar su disertación y luego van a escuchar preguntas y sugerencias, así que está bueno que haya un feedback con ustedes. Así que bueno, les damos la bienvenida a los disertantes. Muchas gracias, Juan Escobar y Pablo, por venir. ¿Necesitas el cambiador de la pila? ¿Con cuál avanzo con eso? Okay. Sí. ¿Iniciamos con el video? ¿Ah? ¿Con el video? Sí, yo hago la introducción. Sí. ¿Empiezo? Sí. A ver. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento de prestigio ya internacional. Vamos a comenzar con 4 minutos con un ejercicio que nos va a permitir a lo mejor apreciar de mejor manera lo que trae el contenido de la presentación. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí también con Juan y con ustedes para poder compartir algunas ideas que tenemos sobre cómo abordar la problemática del desarrollo actualmente y el valor compartido. Lo primero que queremos hacer es compartir un videíto y hacer un ejercicio con ustedes. No sé si se puede visualizar la imagen. Ahí va. Entonces la idea que tenemos es que ustedes puedan contar la cantidad de veces que el equipo que tiene remera blanca en el video, cuántas veces se pasa la pelota, ¿sí? Y después vemos a ver si hay consenso o no. ¿Están preparados? ¿Sí? Bueno, adelante entonces. Y 1. Bien. ¿Cuántas veces? A ver. 9 dicen. 11. 10. 7, 13. ¿Qué pasa? No hay consenso acá. Ya empezamos mal. Tenemos un problema de percepción. Vamos a hacer otra vez el ejercicio. Pero ahora lo que les voy a pedir es que no cuenten las pelotas. No cuenten cuántas veces. Dejen flotar la mirada. A ver si ven algo distinto. No cuenten, ¿eh? ¿Vieron algo raro? ¿Sí? Una chica con paraguas. Es el mismo video. ¿Qué es lo que cambia? La percepción. Y la percepción cambia porque la consigna es distinta. Entonces, lo que le estamos pidiendo es que focalicen de manera distinta sobre una misma realidad. Lo que vamos a encontrarnos en la presentación de Juan y en la mía tiene que ver con eso, con invitarlos a mirar con otros ojos, con otras consignas, ir un poquito más allá de los límites que tenemos programado establecer en nuestra relación con los otros, como productores, como activistas, como funcionarios. Muy bien. No es fácil poder sintetizar en tan pocos minutos una realidad que se está viviendo a nivel planetario, es global, y cómo estos drivers, la demografía, el cambio climático y algunos otros elementos de orden social se han venido instalando en forma persistente en un concepto que es la sustentabilidad, pero que tiene una pata social que no la habíamos abordado bajo una concepción de integrar lo que ocurre en el mercado, lo que ocurre en la academia y principalmente lo que está ocurriendo en la sociedad.
Ahora, el nombre de esta presentación, que dice Estrategia de Producción y Sustentabilidad Social, Lecciones Aprendidas, lo que pretendimos nosotros con esto fue tratar de que en 4 puntos pudiésemos rápidamente mirar un contexto global, irlo aterrizando, cómo esto le llega a un productor o le llega a un gerente de producción de una compañía, o gerente de fabricación o de operaciones. Tocar a continuación un caso que para nosotros es muy emblemático, de mucho valor, que es el caso Tomate Patagonia, y finalmente, conjuntamente con ustedes, sacar algunas lecciones. Vamos a tratar, por tanto, de forma muy sintética, avanzar con esto. Los que vimos, ¿no es cierto?, la invitación de APRESID en el 2014, uno de los párrafos en la misión decía que nace un nuevo orden económico productivo y la sustentabilidad impone límites éticos. No está alcanzando con crecer económicamente, no está alcanzando con cumplir normas ambientales, estamos entrando al campo social y derechamente al campo de la persona, consumidor, elector y persona. En cuanto a persona, empiezan a ocurrir algunos fenómenos nuevos, y estos fenómenos nuevos obligan a que los desafíos empresariales de hoy requieren nuevas formas de hacer, nuevas formas de pensar. Y estas nuevas formas de pensar y de hacer son brechas que las estamos observando en las empresas, donde nuestra primera mirada llegaba hasta los clústeres. Hablábamos de las cadenas productivas, de las integraciones, de los clústeres donde había rápidamente flujos de información, de servicios y de capital intelectual nuevo para aplicarlo a las empresas, pero lo que no estaba ocurriendo era pensar qué estaba pasando con el entorno, en un entorno que se estaba viendo afectado por el crecimiento global, donde commodities como los alimentos, minerales y otros estaban siendo rápidamente demandados porque se incorporaron al mundo del consumo 2.500 millones de habitantes que hace 40 años atrás no estaban. Sabemos, ¿no es cierto?, que la China, la India, el crecimiento de los países asiáticos, en los últimos 20 años también el crecimiento de América Latina ha venido marcando esto, y esto entonces traía desafíos, y bueno, había que igualar una ecuación que por un lado la sociedad comienza a demandar un desarrollo sustentable, con inclusión, con igualdad social. Por otro lado, los negocios, ¿no es cierto?, se orientaban al largo plazo, maximizar la rentabilidad de los accionistas en el largo plazo, fue una máxima que muchos las hemos visto en las universidades o las hemos escuchado. Y por supuesto, el negocio es innovar, mejorar la productividad y manejar los riesgos. Esta ecuación, uno puede decir, sí, esto es verdad. Inicialmente no fue tan verdad y aparecen estos problemas. Y cuando se instala este tema, particularmente en Suecia, hubo una frase que al menos yo no me la he olvidado, y que dijeron, ok, si la sustentabilidad significa de que el dueño de la fábrica se fume la chimenea y se tome el agua. Algo pasó acá. No sé si me ayudan acá. A ver. Ahí sí. Sí. Si se fuma el humo de su chimenea y se bebe, ¿no es cierto?, el agua del desagüe, y una oportunidad de trabajo, bueno, no vamos a tener inconveniente. Muchos de nosotros conocemos historias que efectivamente no han ido por ese camino, pero lo que está ocurriendo es que hoy tenemos algo más, que hay nuevas demandas en la sociedad, pongámosle factor social en la sustentabilidad, y ya no es la contaminación ni el calentamiento global, sino que también el desempleo, el acceso al agua, la pobreza, pasan a ser elementos que están en la agenda hoy. Y la percepción. ¿Quién es responsable de esto? Las empresas. Distintos tipos de estudios y mediciones dicen que las empresas tienen la mayor parte de las consecuencias que se están viviendo hoy día a nivel mundial. No quiero con esto defender la institucionalidad de cada país,
sino que esto es lo que está ocurriendo, y frente a esto las empresas, ¿no es cierto?, también han reaccionado, y particularmente en las últimas 2 décadas ha habido un incremento de hace 20 años, el T1, un tiempo de unos 20 años atrás, al tiempo actual, ha habido un incremento del gasto en filantropía estratégica o en programas sociales o responsabilidad social, pero parejo a eso, y quizás más, fue creciendo el costo de producción, el tiempo que se le destina a los directorios corporativos a tocar el tema del entorno social o el entorno no económico, como lo definen algunos académicos. Los tiempos de puesta en marcha de los proyectos se han atrasado, 2 años, 3 años, 5 años, algunos no se inician. Aumentó el rechazo, aumentó la incertidumbre, es decir, aumentó el riesgo de hacer negocios. Y bueno, esto cómo continúa. Hay cosas que también disminuyeron. ¿Pero qué disminuyó? La legitimidad, la reputabilidad, las oportunidades para invertir, los ingresos de las empresas, la productividad, la certidumbre, es decir, disminuye la rentabilidad en el largo plazo, y por lo tanto estas señales hoy son las que están en las agendas de los directorios, en las agendas de quienes tienen que formular políticas públicas, pero principalmente en la agenda social que está instalando hoy día muchos movimientos en nuestras sociedades. ¿Y por qué? Porque las comunidades perciben que no se benefician del crecimiento y de la ganancia de las empresas. Números. Estos resultados dicen que en los últimos 3 años el 44% del valor de la empresa ha decrecido en el caso minero. En Chile hay 70.000, hoy día en realidad son 120.000 millones de dólares detenidos. Hay un estudio reciente en Australia del año 2014 que dice que las inversiones de 3.000 a 5.000 millones de dólares que se están retrasando, que tienen alteración en sus procesos productivos, se detienen, o por las no ventas futuras, tienen impacto en valor de hoy de 20 millones de dólares semanales. Hay otro estudio que dice que el valor económico de un proyecto que se retrase un año es 17% del valor económico. Es decir, estamos ya frente a una métrica que está diciendo que hay que hacer algo distinto. Así que esta ecuación que mostrábamos inicialmente le está faltando algo, y es que hoy las empresas tienen que crear valor para la sociedad y tener métrica en eso. Ya no basta decir yo soy bueno, sino es lo que la gente percibe. ¿Y por qué ocurre esto? Si el país necesita emprendedores que creen empresas para generar riqueza, se podrá discutir si el creador de riqueza es el sector privado en combinación con el Estado, pero en un sistema capitalista el rol de una empresa es crear riqueza. Y hoy la sociedad le está generando, ¿no es cierto?, una betén, y está estableciéndose cada vez más grande una brecha entre las aspiraciones de uno y de otro. Algunas respuestas. Han asumido diferentes posiciones, algunos dicen que no es un problema, otros dicen que es un problema y que vamos a tener que gastar algo para poder subsanar esa demanda que apareció de repente. Algunos dicen, bueno, si es un problema resolvámoslo, y sistematizan acciones, pero los resultados que veíamos no han llegado a confluir entre las expectativas de la sociedad y los resultados económicos de las empresas. Y aquí es donde viene lo nuevo, 2001, 2006, 2011, 3 hitos que se marcan por Michael Porter en la Universidad de Harvard, y que finalmente dice que en realidad esto es gasto, esto significa ser mejor empresa ciudadana, y lo que se deben buscar son oportunidades, y esas oportunidades es tomar desafíos sociales. Si la China está creciendo y el Asia está creciendo y van en frontera tecnológica, América Latina tiene la opción de acompañar ese proceso haciendo algo que sabe hacer, producir alimentos. Está bien, vamos a hacerlo a través de grandes corporaciones, o también los medianos y los pequeños pueden participar. Y ese potencial productivo de América Latina, particularmente Argentina, ¿se va a emplear o no se va a emplear? Hacia allá hay que ir dirigiendo la mirada. Y el rol de los negocios en la sociedad ya no alcanza con generar riqueza, o como decía
otro señor muy conocido que se llama Milton Friedman en la academia, que la principal responsabilidad social de una empresa es ser exitosa en el negocio y pagar impuestos, sí, pero hoy no alcanza. Las agendas en nuestros países las están poniendo las organizaciones sociales. La pata social de la sustentabilidad está hoy en la agenda y está generando impactos muy fuertes. Así que una respuesta que nace el 2011 tiene que ver con abordar desafíos y necesidades sociales con un modelo de negocio, que es lo que vamos a poder contar a continuación. Por lo tanto, no es solo matching entre mercados de producto y la empresa, porque ocurrió un cambio de poder. Y termino esta primera parte con dos teorías. Una primera teoría que tiene que ver con la teoría de la empresa, que dice que quien arriesga, primero soñó, consultó con la almohada, arriesga, emprende, y esta teoría dice que tiene derecho a tomar decisiones sobre ese emprendimiento y tiene derecho a beneficiarse de la riqueza económica que genera. Perfecto. Nuestras constituciones también avalan eso con el pilar del derecho a la propiedad privada, ¿no es cierto?, emprender y hacer. Con algunas reglamentaciones o leyes, algunas muy antiguas, otras más nuevas. Pero ¿qué ocurre acá? Que todo lo que se hace a partir de esa teoría es sacarle un pedazo a la torta para gastar, pagar, llámenle como quieran ponerle, y vienen haciendo desde el otro lado una teoría nueva, que es la teoría de los públicos interesados o de los stakeholders, que dicen, mire, ¿sabe qué? Su plata, Viene otra teoría que marcha entonces y que se confronta con y idealmente que se integre, y que lo que pide finalmente es, frente a este potencial, agrandemos la torta, creemos valor en conjunto y veamos oportunidades, entonces, comunidad, empresa privada y obviamente también el Estado. Así que acá, en este minuto, no es con más de lo mismo. Cuando hablamos de creación de valor compartido, dame la próxima. No, hasta ahí. Cuando hablábamos de creación de valor compartido, estamos hablando de potencialidades económicas, estamos hablando de asumir riesgo, de aportar y generar beneficio en conjunto. Tenemos un ejemplo, que es el de Tomate Patagonia, que lo va a pasar a exponer ahora Pablo, sin antes también contextualizar lo que es el factor público en este punto. Pablo. ¿Le den el paso? ¿Ahora? ¿Ahí? Sí, perfecto. El derecho de propiedad, entonces, es algo que se resguarda en el marco constitucional, pero cada vez más somos conscientes que es un derecho que no es absoluto, tiene que coexistir con otros derechos, y cada vez más el derecho de propiedad tiene que demostrar que tiene un valor social, que tiene una relevancia social, que tiene una utilidad social. Y no son las empresas las que pueden definir eso, es la sociedad misma. Pero aparte hay otras presiones que se acompañan. Por un lado, la economía de nuestros países está totalmente asociada a la extracción de recursos naturales, y lo que estamos asistiendo actualmente con nuevas tecnologías es a la ampliación de una frontera productiva que muchas veces genera tensiones en el uso del territorio, inclusive en el dominio del territorio, en particular cuanto más a la periferia se expande la frontera, ¿no? Y digamos, como ejemplos, para el caso de la agroindustria, podemos ver toda la conflictividad que aparece con la expansión de la frontera productiva agrícola sobre el norte de nuestro país, ¿no? Y las tensiones que eso establece con comunidades indígenas u otros modelos de producción que no tienen que ver con la agroindustria. Por otro lado, hay otro desafío que tiene que ver con cómo se distribuyen los recursos económicos. Y en la medida en que la desigualdad crece, al mismo tiempo las condiciones y el clima de negocios también se va enrareciendo porque la conflictividad aumenta. Por otro lado, hay una enorme asimetría en la capacidad de incidencia en las políticas públicas por parte de los distintos actores. Esta diferencia de poder levantar el teléfono y poder hablar con la autoridad, digamos, el gobernador, el ministro, que tienen los distintos actores en una cadena productiva y entre una cadena y otra, digamos, un clúster y otro, genera también mucha tensión, mucho ruido, ¿no? Y esa asimetría hay que ver cómo se puede abordar.
Y finalmente, algo que es fundamental a tener en cuenta, tiene que ver con el contexto no económico en el cual se inserta el negocio, y tiene que ver también, y en particular, con la vulnerabilidad socioambiental que tienen las comunidades, ¿no? Muchas veces están desprotegidas en relación a las garantías que la Constitución les da en términos de protección y respeto de sus derechos. Por otro lado, el Estado, que es que en estos 10 años ha retornado a nivel regional en la Argentina como un actor central en la distribución de recursos, tiene algunos problemas que también genera, conflictividad y ruido y dificultad para establecer relaciones de colaboración. Por un lado, una fuerte centralización del proceso de toma de decisiones, que también está asociado a conjugar roles de promoción de ciertas actividades al rol de control de esa actividad, ¿no? Entonces, hay como dificultades para legitimar ante la sociedad que una autoridad que anima la producción, el desarrollo productivo agroindustrial va a ser efectiva a la hora de controlar sus impactos socioambientales, ¿no? Entonces, la necesidad también de que el Estado se pueda complejizar. Y a la vez hay un tema que al mismo tiempo que el Estado vuelve a estar en el centro de la escena, o ocupa un lugar central hoy por hoy, lo que sí falta, y eso se nota mucho a nivel territorial, son las herramientas de planificación y ordenamiento del territorio. Y esta falta, este déficit, genera conflicto por los usos, ¿no? Porque hay distintos criterios que se utilizan para reconocer derechos de dominio y de uso de distintos territorios. Y hay tensiones, obviamente, entre la producción y la conservación. La falta de este tipo de políticas públicas, más allá de lo enunciativo, la falta de aplicación concreta, genera muchos problemas. Y en definitiva, para terminar, el tema del acceso a la información. Sin un acceso pleno a la información de interés público, los fantasmas crecen, ¿no? Y lo que uno cree y entiende que se está cocinando en la medida en que no se puede abrir la cocina, genera muchas sospechas sobre qué es lo que se va a poner en el plato. Así que ese genera un contexto que enrarece las relaciones entre el Estado, las empresas y las comunidades, provocando conflictos. Entonces, en esa conflictividad que emerge tenemos dos grandes desafíos. Por un lado, las polarizaciones, ¿no? El estar a favor o en contra de la minería a cielo abierto, el fracking, los transgénicos o el uso de cierto tipo de agentes fitosanitarios o herbicidas, depende de qué público haya, pero esas controversias sociales generan mucha polarización que a veces dificulta poder tener un debate profundo y entender cuáles son los riesgos y los desafíos que cada tecnología presente, cada modelo de desarrollo presenta. Entonces, las polarizaciones son un desafío muy grande. Cómo despolarizar el debate es algo que entiendo que aparte APRESID tiene un rol fundamental en hacerlo, por lo menos en lo que hace a la agroindustria. Y en segundo lugar, justamente en función del déficit de políticas públicas, otro de los temas que tenemos como desafío tiene que ver con cómo construir espacios de articulación estratégica y constructiva entre distintos actores sociales que tienen lógicas muy distintas de operación y hasta cosmovisiones distintas, miradas del mundo distintas. Estos espacios, ¿no?, que muchas veces se autoconvocan desde la sociedad civil o se convocan desde el Estado, tienen enormes dificultades para poder ser eficaces en términos de poder producir consensos que luego permitan generar recomendaciones efectivas a los tomadores de decisión. Y aparte, que puedan realmente construir confianza. El desafío de cambiar de micrófono tiene estas cosas, ¿no? Pero es a los fines de hacer más dinámica la presentación. Ahí sí. Sí. Bueno, y con ese contexto, con los intereses legítimos de los distintos agentes económicos en un territorio, aterrizando todo esto y mirando pasar la niña con el paraguas, ¿y cómo impacta todo esto en un productor o en un gerente de producción? ¿Cómo yo puedo hacer esa síntesis y poder hacer lo que se le pide a muchos gerentes que está administrando un proceso productivo, o al productor que está directamente vinculado, que tiene que producir a menor costo, mejorar la calidad,
acallar algunos ruidos del entorno, etcétera, etcétera. Desarrollando una estrategia de producción, diciendo, bueno, ¿cómo vamos a enfocar nuestro negocio? ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestro negocio? Con todos estos drivers, con todos estos intereses, con oportunidades que se están generando a escala global, con la conexión que hay entre lo local y lo global. Revisar, reformular su visión, la misión que le da el negocio, y si es un gerente, un agente, ¿no es cierto?, mandatado por un directorio, por unos accionistas en una compañía, alinearse entonces con esa visión y esa misión. ¿Y cómo entonces yo, que estoy produciendo un bien, digo, ok, tengo que hacer una estrategia para la función de producción? Un pequeño paréntesis, no solamente las estrategias son las corporativas que dicen vamos a conquistar los mercados de Asia o vamos a producir un producto que va a significar sustituir el de la competencia, sino que esto también va bajando a otros niveles hasta que llegan a un responsable de una función en una empresa, el que está produciendo o el que está vendiendo o el que está en tecnología o el que está en desarrollo o en recursos humanos. Cada uno puede hacer su propia estrategia. En este caso es el que está produciendo, el que está en el día a día en contacto con el entorno, el que está siendo impactado por ese entorno y también impactando ese entorno. Bueno, tiene algunas técnicamente categorías para tomar decisiones estratégicas. Yo a esto en realidad también le llamo el pianito. Tiene que tocar una melodía y tiene que tocar todas las teclas. Y si lo llevábamos en términos más ganaderos, bueno, tenemos varios animales que tenemos que arriar todo en conjunto. Y esto significa entonces que el que está produciendo, fabricando u operando, ya porque es dueño o porque es el que está gerenciando, tiene que considerar definiciones. Por ejemplo, el suelo para una compañía, ¿lo compro o hago acuerdo con proveedores que tienen suelo? ¿Cuál es mi negocio? La capacidad operativa, ¿contrato a tanta gente para producir X niveles de tal producto? O a lo mejor hay proveedores. ¿Integro todo? ¿O hago alianzas hacia el lado? ¿O me integro, ¿no es cierto?, verticalmente con proveedores y hago programas? ¿Y las tecnologías, quién las pone? ¿Las pone el mercado? Hoy día se desarrollan las tecnologías y vienen como oferta directamente o a través de un proveedor de un servicio. Y uno va haciéndose preguntas en esto, ¿y en qué soy bueno? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo? ¿Y cómo me veo en 5 años o en 10 años? 10 años quizá hoy es mucho decir, y en 5 años, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero lo que surge acá, lo importante es que hay un punto hoy día en la función de producción de una empresa, que es el último, que tiene que ver con las relaciones con proveedores, ya sea para obtener servicios o para obtener productos. Y la función de producción de una empresa es la que efectivamente está impactando. Y por lo tanto, quien está produciendo es responsable de poder formular esta estrategia de producción y puede tener acompañamientos en comunicación y puede tener acompañamiento en aspectos de orden social o de fortalecimiento en capacidades colectivas con grupos con quienes quiera trabajar o tener aliados u otras empresas aliadas, pero bajo esta concepción de crear valor hay que hacerse cargo del problema y no necesariamente el problema lo tiene el responsable de los asuntos sociales de la empresa. Es decir, si nosotros miramos que mi función de producción me puede generar oportunidades de negocio, tengo yo que tener un plan entonces para cada una de estas categorías y sobre esa base proyectarme. Lo que vamos a mostrar tiene que ver con esto. Van a ser un mix, no necesariamente en este orden, ni yo pretendo acá tampoco alargarme con una clase de estrategia de una función, sino que solamente decir que la calidad de lo que hoy se produce, y esto lo sabemos todos, ya no es la calidad de ese producto, ni es la calidad del proceso, sino que hoy día la calidad tiene un elemento nuevo que es el entorno social, y si ciertas transacciones que tiene la empresa con ese entorno social no satisfacen a consumidores u otros públicos de interés, esa empresa no va a ser sustentable.
La estrategia entonces tiene un nuevo foco, la creación de valor compartido, donde tenemos necesidades sociales en el entorno, el ver pasar el paraguas, tomarlas, oportunidades de negocios, ya sea mejorando la productividad, reconcibiendo nuevos productos, nuevos servicios, llegando a nuevos mercados o fortaleciendo los clústeres locales en aquellas capacidades que hoy no están a la altura aún de poder cumplir con la calidad de lo que yo requiero, de lo que mi cliente me pide o lo que el cliente de mi cliente me pide. Así que estos activos corporativos hay que ponerlos también al servicio del desarrollo y el impacto de la empresa finalmente es en el nivel local. Tenemos tendencias y drivers globales, sí, pero en el día a día el que está produciendo su realidad es local. Es decir, que el gerente entonces de producción o el productor o el empresario que administra su empresa tiene que alinearse en ciertas políticas y prácticas que le son demandadas ya no solamente por su cliente, sino que también por su entorno social, y con modelos de negocios que puedan mejorarla en la competitividad, pero que también aporta al desarrollo económico y social de comunidades. Esto es lo central. Lo que queremos mostrar a continuación es que la moneda tiene dos caras y afortunadamente hay un ejemplo que en lo particular para mí ha sido de mucho reconocimiento al impacto que ha tenido y a la proyección que tiene. Así que yo voy a dejar ahora a Pablo que termine con el caso de Tomate Patagonia. Pase. Hola. Para hacer una introducción a este caso, yo me encuentro con este caso porque uno de los líderes de esta iniciativa llamada Tomate Patagonia, ubicada en lo que Sarmiento identificaba como la Gibraltar de las Pampas, ¿no? En el valle medio del Río Negro, en la provincia de Río Negro, un clúster tomatero tradicional, y en la invitación que me hace Diego Gordon a participar, a colaborar, él me presenta la experiencia fundamentalmente destacando intangibles de la misma. Él dice: Tomate Patagonia, más allá de lo que podamos producir de manera material, es una filosofía. Y es una filosofía que justamente, digamos, conecta con esta idea del límite ético del desarrollo, que en realidad es un límite que libera, porque tiene que ver con el límite que te presenta el otro. El caso de Tomate Patagonia está ubicado, digamos, concretamente, que lo pueden ver, en la provincia de Río Negro, y lo que básicamente promueve es la idea de que no hay empresa competitiva si no hay un territorio competitivo. O sea, la empresa es competitiva en la medida en que el territorio es competitivo, y para eso se necesita desarrollar un valor compartido. Tomate Patagonia, entonces, ¿quién le integra? Un maestro mío una vez dijo: cuando uno piensa en el cambio, piensa rápidamente en cómo generar una masa crítica que permite lograr el cambio, ¿no? Pensando en cantidades de voluntades que, actuando de manera concertada, pueden promover una transformación. El maestro dice: acuérdense cómo se hace el pan. Para hacer crecer a la masa se necesita la levadura. Y la levadura tiene otro tratamiento que la masa. O sea, no es una cantidad, es muy pequeña, pero tiene que ver con... es un ser vivo que hace crecer que hace leudar la masa, ¿sí? Y hay que tratarla particularmente. Y esta levadura crítica es la que encontró a personas concretas, a líderes concretos, que venían de lugares muy distintos. Por un lado, el equipo de producción y producción primaria e industria de Arcor en Cholechuel, de la compañía La Campañola, ¿sí? que tienen como principal tarea producir pulpa de tomate y que se abastecen de la producción local. Por otro lado, un productor mediano o grande para las proporciones que tienen en general los campos en esta zona, que es el campo de la estancia de la Media Luna, ¿sí? Que se dedicaba a proveer, entre otras cosas, a producir tomate para la industria, pero también tenía una vocación por la innovación.
Y finalmente, la Asociación de Productores Hortícolas del Valle Medio, una asociación de 90 productores, 50 pequeños, 50 medianos, ¿sí? 50 pequeños, digo, pequeños productores familiares, en su enorme gran mayoría, digamos, provenientes de Bolivia, ¿sí? Con lo cual con todo un desafío asociado a la inclusión social y con una enorme cultura del trabajo. Estas tres patas, la multilatina industrial, alimenticia, la estancia con vocación de innovación y desarrollo y la asociación de productores, trabajaron en conjunto para desarrollar esta iniciativa que tiene varios programas que les voy a comentar. Pero en conjunto pudieron hacer crecer una masa crítica, una masa que se involucró activamente porque identificaba una oportunidad de negocio y una oportunidad de crecimiento en esta iniciativa que se llamaba Tomate Patagonia. Y así convergieron el Estado, gobiernos locales, gobierno provincial, gobierno nacional, productores de semillas, a todos aquellos que son proveedores de paquetes tecnológicos que hacen a la mejor productividad del tomate en particular. El lema de ellos es: ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos, y realmente el nivel de coherencia que tiene este programa, esta iniciativa, explica sus resultados. Bien, ¿cuál era el desafío que tenía este clúster? En primer lugar, un contexto, estoy hablando del año 2008-2009, un contexto de reducción de la rentabilidad del tomate industria. Estamos hablando de una zona de economía regional, bastante periférica, costos en fletes, etc. Aumentaban los costos y se reducía la productividad. Por otro lado, este mismo contexto de mercado generaba una conflictividad creciente entre la industria y los productores por el precio del tomate. Y la relación era clásica entre el productor primario que le vende en este caso a la industria, pero podría ser tranquilamente un acopiador que luego vende. Esta conflictividad por el precio estaba creciendo porque había mucha frustración. Había una ausencia de mecanismos de diálogo sostenido y de planificación entre la industria, los productores y las instituciones técnicas. No se asumían roles proactivos en relación a esto y en general había una situación de desorganización y bastante vulnerabilidad socioeconómica de parte de los productores tomateros migrantes. Así también su economía estaba absolutamente atada y dependiente de la industria, ¿no? Por otro lado, el contexto de cambio climático, la variabilidad climática generaba riesgos crecientes también a la producción. Bien, ¿qué es lo que produjeron desde el 2008 a esta parte, digamos, ¿no? Y en un esfuerzo conjunto de empuje y de muchísimo trabajo articulado entre estas tres patas. Por un lado, un programa que era producciones más seguras, ¿no? Que era un programa que trabajaba sobre el riesgo y tenía que ver con asegurar, ¿sí?, a los productores en un contexto de riesgo climático, ¿sí? No había seguros, ¿sí?, que pudieran cubrir efectivamente a la producción local. Entonces produjeron un seguro colectivo y ahora está creciendo en su capacidad de inclusión. Por otro lado, la diversificación productiva agroindustrial, es decir, que el tomatero no solamente produzca tomate, sino que produzca otro tipo de productos, digamos, ¿no?, de alimentos, desde garbanzos u otros, otros productos en ese sentido, o de desarrollar lo que es la horticultura, ¿no? Y en ese sentido, y es interesante, el programa está asociado a otro programa que se llama Del Campo a la Góndola, que lo que hicieron fue conectar esa iniciativa con la necesidad de sustituir la importación que la región tenía de horticultura proveniente de Mendoza o de San Juan, ¿no? Entonces empezó a sustituir esa producción, esa importación por producción local. Un programa que trabajaba sobre la comunidad, sobre la sensibilidad respecto a la importancia del campo y de poder vivir más saludablemente, ¿no? Tratando de revertir un poco el estigma del trabajo rural como un trabajo pesado y que no moderno y en todo caso no deseable, ¿no?, para la juventud. El programa del campo a tu casa es lo que les comentaba, ¿no?, de diversificar la producción de la horticultura y conectar al productor con los supermercados.
Y finalmente el programa de beneficios de la complementación, que buscaba justamente hacer que el cambio tecnológico hacia la mayor productividad del tomate pueda ser diseminado con todos los productores pequeños. Y esto en el marco de quizás el programa estrella, que tenía que ver con introducir el riego por goteo en lugar del riego por gravedad para producir tomate industria. Algunas fotos que ilustran este cambio. Sí, aquí tenemos uno de los referentes de la Asociación de Horticultores, dando cuenta de la importancia que tiene el cambio tecnológico para el pequeño productor, ¿no? En general, los pequeños productores eran estaban bastante dudosos respecto a poder entrar en este cambio de tecnología, digamos. Simplemente por una cuestión de no estaban acostumbrados a lo que implicaba esto, se requería una capacitación ad hoc y demás, y las barreras culturales también pesaban. Sin embargo, el proceso de trabajo permitió que esto pudiera ser saldado. ¿Cuáles eran las propuestas de valor aquí y lo que podemos ver como resultado? Primero, poder promover el desarrollo agroindustrial sustentable en todo el territorio, digamos, desde el tomate, pero para otras producciones. Mejorar el rendimiento, ¿no? Bajar los costos, aumentar la calidad, cuidar el medio ambiente, mejorar el esquema tradicional que tenía el proveedor con el cliente y generar un esquema de win-win-win, digamos. Ganan las partes y gana la comunidad circundante. Acá tenemos un ejemplo del programa de Campo a tu casa, que es un poco mediado por la Cooperativa Obrera, que es el primer supermercado que se involucró en la iniciativa. Acá hay un ejemplo de la producción de lechuga. Producciones más seguras, acá lo que les contaba del proceso, digamos, de creación de distintos seguros que permitieran resguardar mejor a los productores. La diversificación productiva hacia el maíz, hacia las legumbres. Y las distintas actividades que hacen justamente a buscar diversificar la producción del tomate. Acá hay algunas experiencias de justamente en el marco de los eventos que ellos organizan año a año, que se llama Agropatagonia Sustentable, bueno, generar un espacio también para sensibilizar a la población sobre la calidad de vida, un poco demostrando una mirada bien integral, ¿no? de este proyecto. Algunos resultados. Hoy por hoy, el 30% de los productores ha hecho el cambio tecnológico, ¿no? Y muchos de ellos, creo que el 40 o 45%, están avanzando en el proceso de diversificación productiva. ¿Cuáles son algunos resultados? Hay un 65% de reducción del uso de agua, hay una reducción considerable del 50% en el uso de la energía, bajan los costos por kilo, aumenta el rendimiento al 100%, simplemente por este cambio de tecnología. Y obviamente genera que el promedio general de producción del clúster aumenta considerablemente. Pero este resultado se logra por justamente una mirada integral que trabaja sobre la diferencia aprovechándola a favor de todos, ¿no? Poder trascender, poder traducir ciertos lenguajes, ciertos tecnicismos que muchas veces tienen algunos sectores para poder promover justamente la sustentabilidad social del clúster, en este caso el clúster tomatero. ¿Cuál es la proyección? Bueno, ir hacia el 2017, hacia un cambio total, digamos, de la producción de tomate hacia el riego por goteo. ¿Por qué funcionó esto? Bueno, porque en todo momento estos tres pilares de Tomate Patagonia y todos sus aliados compartieron primeramente que la comunidad era el eje y destino de las acciones compartidas, que existían ventajas en la integración de todos los actores de la cadena de valor y por lo cual era importante traer al productor de semillas con el supermercadista. Que era fundamental diversificar productivamente al territorio de tal manera de reducir su dependencia en la monoproducción. Y aquí tenemos algunas ideas más, pero lo concreto y más para resumir, mira qué cantidad de flechitas.
Bien, acá quizás es una foto ilustrativa, tenemos a las tres patas, digamos, trabajando en conjunto, al presidente de la Asociación de Horticultores, al gerente de producción de Arcor y a un responsable de la estancia Media Luna, trabajando juntos, pensando cómo mejorar la competitividad del territorio. Entonces, algunas conclusiones antes de pasar a mi compañero. Tenemos un nuevo escenario de complejidad global y local que nos obliga a redefinir las relaciones entre las empresas, el Estado y las comunidades, desafiándonos a pensar de manera proactiva y sistémica. La frontera de la empresa tradicional se amplía. Para tener legitimidad, para poder tener licencia social, hay que hacer mucho más de lo que la ley pide. El diálogo y la construcción de confianza entre partes que históricamente vienen enfrentadas también construye capacidad de gestión y reduce las asimetrías que justamente muchas veces establecen obstáculos insalvables para poder generar valor compartido. Y finalmente, el conflicto, la conflictividad, la diferencia es una oportunidad para generar nuevos esquemas de valor compartido, para producir capital social y para finalmente generar competitividad territorial. ¿Cómo pasa acá? Bueno, hicimos un recorrido corto de síntesis de muchos conceptos, de muchas experiencias, pero volvemos al punto de partida. La frase que está en la misión de APRESID dice: nace un nuevo orden productivo, los límites hoy día son éticos. Y la ética tiene que ver con principios. Y cuando están los principios y también hay diálogo, empiezan a aparecer oportunidades. Nosotros hemos estado en muchos eventos en que se presentan ejemplos de la compañía A en la región del mundo B, de la compañía C, la región del mundo Z, pero acá en Argentina, cuando empezamos a buscar y a ver pasar la niña con el paraguas, vemos que hoy están pasando en la actividad productiva cosas que están generando valor, que se pueden proyectar, se pueden replicar, y cuando algo se puede replicar, estamos hablando de tecnología, en este caso de tecnología social. Cada realidad es distinta, pero de nuevo el foco de quien está produciendo hoy día bienes o servicios, su foco en la creación de valor está cerca, está en la comunidad, está en el impacto local. Los tiempos son tiempos que hay que aceptarlos. Yo voy a contar para cerrar una anécdota que ocurrió acá. Es decir, la persona no tenía por qué cambiar de la tradición de producir un tomate para irse a algo con goteo, porque acá tengo algo seguro y con esto tengo una economía de subsistencia. Se hizo un viaje al NOA a ver una experiencia de que efectivamente esto funcionaba y recién ahí se produjo el cambio. El respeto a las culturas, el respeto a la diversidad es un tema importantísimo. Entonces las herramientas que hoy día tiene el management, el gerenciamiento de las empresas, no son necesariamente las tecnológicas, las financieras, el mejorar el capital, entre comillas, intelectual de su organización, sino que es abordar otras brechas, comunicar, relacionarse, entender que el poder también está cambiando y que esto que partió como una declaración que la sustentabilidad tenía 3 patas y veníamos todos contentos marchando los últimos 40 años, hoy día nos vimos de narices con una frontera que dijeron este es el límite. Algunos lo hacen en forma proactiva, otros porque era un problema. Lo que está claro es que hay un potencial productivo inmenso en que también los pequeños pueden participar y ganar plata asumiendo riesgos. ¿Y está prohibido eso o no está prohibido? Así es que el desafío entonces sigue siendo hoy, y que se instala con más fuerza, de que se requiere una nueva forma de pensar y una nueva forma de hacer. En el sur de Argentina hay un ejemplo que hoy día se podría replicar a este país y a otro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras, realmente muy interesante.
Bueno, acá tenemos una pregunta para Jorge, para el ingeniero. Te pasaron por Jorge, pero no, es Juan Escobar. Juan, ¿cree usted que la principal responsabilidad social del empresario es la generación local de puestos de trabajo o pasa por el cuidado del medio ambiente? Hoy día es una integración. Los límites hoy lo están poniendo las organizaciones sociales, pueblos originarios u organizaciones que se niegan a aceptar una inversión grande. Hoy el tema ambiental es una línea de base. El verdadero desafío es que la empresa debe asumir su rol en el desarrollo territorial y ese rol lo asignan los otros agentes, entre otras las comunidades. Pablo, en esta época que vos ves, que todos vemos que hay muchos conflictos, quizás entre el sector, entre la comunidad agroalimentaria y quizás con algunos componentes que vemos en las ciudades y en los pueblos. Vos que manejás situaciones de conflicto, ¿cómo crees que se debe manejar el productor agropecuario cuando a veces sufre algunos ataques de la población por ahí, por desconocimiento? ¿Cómo te parece que es la mejor forma de negociar, de tratar de resolver esos conflictos? Bueno, primeramente, obviamente está el desafío de poder superar la primera reacción, que es el repliegue y la defensa, ¿no? La defensa a ultranza. Lo primero que yo sugeriría es abrir bien la oreja, digamos. Hay un dicho que dice: la piedra que el constructor rechaza es su piedra angular, ¿no? Y en ese sentido poder identificar, digamos, corriendo el ruido, la exageración, la fantasmática de esa crítica que viene, y poder identificar cuál es la necesidad que se está buscando proteger, cuál es el derecho que se está viendo violado, digamos, y poder de alguna manera solidarizarse con el crítico. Es difícil, lo sé, pero tiene que ver con abrir un canal primero de escucha y luego de diálogo, para lo cual el productor solo es poco lo que puede hacer por sí mismo, digamos. Tiene que trabajar en articulación con otros y en el marco justamente de espacios robustos, digamos, de diálogo social. Esta pregunta creo que es interesante que los dos den su punto de vista, ya que el ingeniero Juan Escobar, del país vecino de Chile, y Lumerman, el licenciado, sos argentino, que quizás tengan una visión diferente o no. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes por qué el gobierno argentino no tiene una actitud proactiva hacia el agro? Bueno, yo voy a ser bien corto en esto. Sí, me quedó una parte de la pregunta anterior muy cortito, que acerca del rol de la empresa y dar empleo o no. En realidad son varios campos. Cuando hay mucha pobreza, obviamente hay que dar asistencia, y cuando hay oportunidad de desarrollar competencias en la oferta laboral hay que hacerlas. Así que hay distintas áreas: mejorar la productividad incorporando lo local y desarrollar un clúster local con emprendedores locales son temas que están presentes. Me cuesta a mí responder, digamos, sobre el gobierno. Lo que sí puedo decir, la experiencia de lo que estoy conociendo en Neuquén, en las empresas petroleras, y donde sigue el Estado provincial, creo que es el primero en Argentina, que planteó un proyecto de ley de responsabilidad social y creación de valor compartido que hoy se está discutiendo en la legislatura. Creo yo, puedo decir, España, por ejemplo, tiene también una ley en esa línea. Y sí, en Chile, en el discurso de mayo de nuestra presidenta, la señora Michelle Bachelet, también mencionó el valor compartido y la integración entre regiones. Es decir, que como no se está viendo que en el mercado los actores estén avanzando y hay ciertos espacios donde se generan conflictos, la institucionalidad está empezando también a tomar cartas en este tema. Así que eso diría que es un muy buen síntoma, que por lo menos hay una provincia que ya está apuntando en ese plano, y no me cabe duda que se va a extender también hacia las otras industrias, porque eso parte fuertemente con la presencia petrolera, pero sí se va a extender hacia otras industrias en Argentina. Creo que tú puedes complementar más la respuesta. Sí, es difícil. Yo estuve durante muchos años dirigiendo una ONG que se llama Cambio Democrático, que en conjunto con otra organización llamada Directorio Legislativo
lo que trabajamos es en el post-conflicto de la 125, ¿no? La idea nuestra era justamente trabajar en la brecha, digamos, que se ha establecido, esa grieta gigantesca que el propio conflicto en torno a este proyecto de ley, digamos, había generado entre el oficialismo y las organizaciones del campo. Y la verdad que fue un enorme desafío. Muchos miembros de APRESID también participaron de ese espacio. Era un espacio multiactor, participaban pequeños productores, participaban técnicos, participaba gente vinculada al agro nacional y popular, si se quiere, y la idea era trabajar sobre el legislativo. Y la verdad que se generaron excelentes conversaciones, ¿no? Y acuerdos en relación al tipo de políticas que se necesitaban. Y luego fue muy complicado hacer pasar esos acuerdos que se generaron en ese espacio al proceso de toma de decisiones, porque el nivel, digamos, de frustración, enojo y polaridad que existía entre las organizaciones, digamos, que representaban a los productores, ¿no?, con el gobierno era muy grande. Entonces, esa brecha, digamos, era muy difícil de salvar más allá del trabajo que podíamos establecer en el Congreso. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las razones de la falta de proactividad, en todo caso, digamos, más allá de que uno pueda llegar a discutir en función de sectores particulares, pero digamos a nivel general uno puede percibir una insatisfacción profunda de muchos actores del campo argentino respecto a las políticas públicas, ¿no?, generadas por el gobierno nacional. ¿Por qué? Y yo creo que porque el conflicto que se abrió en torno a la 125 no se pudo resolver, digamos, no se pudo transformar, y eso fue, digamos, un poco a mi criterio la razón por la cual los planes estratégicos no se pueden implementar, ¿no?, o en todo caso estaban construidos de una manera no dialógica o que no incluía cabalmente a todas las miradas. Creo que hay un problema de cómo restablecer relaciones y sanar heridas, digamos. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, ingeniero, realmente muy, muy interesante. Así que bueno, damos por terminada la charla, la disertación, los despedimos con un fuerte aplauso y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ahora los esperamos a los socios regionales en el cóctel que es exclusivo para regionales, así que bueno, ahora nos vemos ahí. Muchas gracias a todos por participar.